tengamos las herramientas para analizar que es muy importante, como le venía diciendo, pero es más importante saber leerlo, o sea, saber concluir a partir de esa información que da la contabilidad, saber interpretar qué es lo que están diciendo los balances que nos están presentando, ¿no? Antes de empezar el parcial, ¿se dijo algo? El parcial sí va a ser en la última semana de agosto o primera de septiembre, ahí va a estar el parcial. Es la idea. No podemos extendernos más porque falta matemática financiera y si no nos quedamos sin tiempo para dar matemática, así que el plazo máximo que tenemos que tener. Así que sin prisa, pero sin pausa, vamos a seguir con el tema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy? Digamos, es aprender algunas herramientas que tienen que ver con la lectura de esos balances que hasta ahora hemos estado aprendiendo a construir, ¿sí? Para eso vamos a ir directamente, voy a usar un ejercicio y voy a usar la parte, entre comillas, teórica. Con lo cual yo entiendo de que presten atención, pregunten cualquier cosa. Bueno, ya lo vamos a ver. Maxi Hill dice que tenía que ser la primera semana de septiembre. Bueno, ya lo vamos a analizar. Puede ser, pero no me presionen, diría. Entonces, volvemos al tema. Volvemos al tema. Después, en tal caso, en los últimos 10 minutos charlamos respecto de esto. Bien, entonces vamos a ver, les voy a compartir yo la pantalla, cosa de que veamos las herramientas que vamos a ir aprendiendo con este tema de, de la lectura, digamos, ¿no? Primero, bueno, antes que nada, voy a hacer una cosa, voy a presentarles el ejercicio nuevo. Este ejercicio está, a ver, ahí, este ejercicio que les muestro ahora, es un ejercicio que está en la web, cargado. Un ejercicio que se llama fábrica de calzados, ¿sí? Al igual que lo que veíamos hasta ahora, fíjense, se presenta, este tiene dos hojas, ¿no? Hoja 2, hoja 1. La hoja 2 es donde se presenta, digamos, las cuentas que habíamos visto en los ejercicios anteriores, desordenadas. Desordenadas, por supuesto. La diferencia que hay acá es que se trata de dos ejercicios consecutivos, ¿no? Dos ejercicios consecutivos. Y en la hoja 1 aparece ya la solución, ¿no es cierto? El ejercicio resuelto en cuanto al acomodamiento que tienen esas cuentas, ¿no es cierto? O sea que aparecen esta situación. No le den mucha importancia al tema de las fechas de los balances, ¿no? Este podría ser 2018 acá, de cambio 2018 y acá 2019. O sea, no tiene mucha relevancia el hecho de la fecha de los balances, pero sí tiene relevancia de la forma que lo estamos presentando, o sea, dos balances consecutivos. Y es importante esto de tener no solamente dos balances consecutivos, sería genial tener 3, 4 balances consecutivos, o sea, 4 balances de años sucesivos. Es importante porque a través de esos balances nosotros hacemos lo que llamamos una comparación horizontal de lo que va pasando en relación a la empresa. Es decir, nosotros podemos ver qué evolución tiene la empresa respecto de un año al otro, nivel de activos corrientes, nivel de activos no corrientes,
nivel de pasivo, de endeudamiento, qué pasó con el patrimonio neto, qué pasó con los bienes de uso, o sea, uno va teniendo una idea, ¿no es cierto?, de qué ha ocurrido con todos estos componentes que hacen al estado de inversiones de la empresa y por supuesto su relación con el estado de financiamiento de todas esas inversiones y cuál ha sido la evolución. Obviamente que también esto mismo lo podemos hacer, ustedes ven acá en el estado de resultado, acá tengo el estado de resultado de esa solución que lo vamos a ir viendo también a medida que vayamos avanzando. También acá tenemos 2 ejercicios consecutivos. Sería mucho mejor, les vuelvo a repetir, sería mucho mejor que tuviéramos 3, 4, 5 ejercicios consecutivos, cosa de que veríamos qué comportamiento han tenido, no solamente lo que vimos anteriormente en cuanto a inversión y financiamiento, sino también en cuanto a qué resultado hemos tenido, qué nivel de ventas hemos tenido, cómo se han comportado los costos en relación a esas ventas, los gastos administrativos, qué pasó, tenemos más gastos administrativos, menos, hemos gastado en gastos de comercialización, digo hemos, como si tuviera yo personificado en la empresa, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados financieros? Es decir, qué gastos hemos tenido financieramente hablando, es decir, qué intereses hemos pagado, o a lo mejor qué intereses hemos ganado, qué comisiones pagamos, qué comisiones tuvimos que soportar. En resultados extraordinarios, ver si tuvimos resultados extraordinarios o no, es decir, si ha habido resultados que han estado por fuera del objeto social. Es decir, todas esas cuestiones, todas esas preguntas nosotros podemos ir viendo en relación a la evolución horizontal, es decir, de un año al otro a ver qué ocurrió. También es importante, y antes de entrar de lleno a conocer qué herramientas tenemos para analizar esto, para hacer una lectura de estos ejercicios, es qué pasa con la constitución, qué pasa con la constitución de activos. Es decir, y si sumamos las dos cosas, o sea, el análisis vertical sería en cuanto a la constitución, es decir, qué porcentaje yo tengo de activos corrientes respecto del total de activos, suponiendo el caso de que yo tuviera el 100% de activos, por ejemplo, ¿sí? Del total de activos, ¿cuánto corresponde, digamos, a los activos corrientes, digamos, ¿no? Vamos a suponer que yo haga este total de activos corrientes, obviamente que lo divido, perdón, este total de activos corrientes lo divido por el total de activos y me va a dar el porcentaje, por supuesto si lo multiplicamos acá por 100, no, no me salió, no me salió, ahí está. Acá si esto lo multiplico por 100, ¿sí? Me va a dar el porcentaje que yo tengo de activos corrientes respecto de los activos totales. En este caso, casi el 91% de los activos del año 2018 en esta empresa de calzado corresponden a activos corrientes, ¿no es cierto? Ese es un dato interesante porque todo tiene que ser de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa. Y esa estructura de inversiones se tiene que adecuar, tenemos que ver que sea adecuada a la actividad que desarrolla la empresa. Por eso es importante decir a qué se dedica la empresa. Es importante. ¿Por qué? Porque uno se arma un prejuicio de esa actividad. Es decir, si decimos zapatería, nosotros inmediatamente, o la fábrica de calzado en este caso, inmediatamente tendríamos que ponernos a imaginar
qué sería una fábrica de calzado, cuáles serían sus inversiones principales, cuál sería su inventario, digamos, imaginarnos a priori en qué consistirían esas inversiones. Entonces nosotros nos vamos a armar una idea previa de qué sería o de cómo estaría constituido esos activos. A partir de ahí, en función a la realidad, diremos, a ver, bueno, a ver, en este caso hay mayor existencia de activos corrientes. Bueno, muy probablemente que esta empresa alquile los locales donde vende o alquile el local donde fabrica fabrica el calzado, etcétera. Es decir, primero nos vamos a hacer una idea aproximada de lo que es la actividad y de lo que necesitaría una empresa para desarrollar normalmente su actividad. Y después, a través de la cifra del balance, diríamos, bueno, esa actividad, esas cifras que aparecen acá, se ajustan o no a la actividad que desarrolla la empresa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí ya tendríamos una idea, en cierto modo, de una razonabilidad o no de lo que aparece en el balance. Obviamente, si no fuera razonable, y bueno, tendríamos que buscarle las explicaciones a ver por qué no es razonable y hacer en cierto modo ajustes que ajusten nuestra consideración para determinar en qué esta empresa que estamos analizando no se ajusta a lo que realmente, al objeto que desarrolla, ¿no? Entonces, y también obviamente que esta evolución, digamos, lo podríamos ver también a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo de, de, digamos, podremos repetir esto en el año 2019, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en el 2019? ¿Qué evolución tiene ese tipo de relación? O sea que acá yo estoy combinando, ¿no es cierto? Un análisis horizontal, acá de un año a otro, y un análisis vertical en cuanto a la composición y determinar así qué evolución más que nada ha tenido eso, ¿no? ¿Han modificado su estructura de activos? ¿No lo ha modificado? Si se modificó, ¿por qué se modificó? ¿Qué cosa hizo mal o qué cosa hizo bien? Eso nos sirve a nosotros como una introducción a esta posibilidad de analizar la empresa a través de este balance, ¿sí? Bien, dicho esto, me gustaría compartirles a ustedes vamos a introducirnos ya directamente en lo que las herramientas que vamos a aprender a usar, ¿sí? Las herramientas son sencillas, las vamos a dividir en tres partes, en tres sectores digamos, el análisis en definitivo lo vamos a dividir en tres sectores. El primer sector lo vamos a llamar indicadores financieros a corto plazo. El segundo sector es la situación financiera. Y el tercer aspecto que vamos a analizar de la empresa es la situación económica de la empresa. Así que vamos a empezar con los indicadores financieros a corto plazo. Estos son indicadores que se construyen a través de coeficientes, ¿sí? Es decir, de relacionar alguna información que nos brinda el balance, ¿sí? La relacionamos como para tener idea, ¿no? De algunos aspectos que a nosotros nos van a servir como para tener una utilidad de tomar decisiones, ¿sí? De decir, bueno, a ver, tenemos que aumentar ventas, ¿de qué manera lo hacemos? O tenemos que ajustar a algún plazo de cuentas a cobrar o de cuentas a pagar. Entonces, a partir de estos indicadores nos van aproximados, o sea, a ver, ningún indicador es absolutamente, digamos, nos da la información 100% exacta.
siempre hay algunos desvíos que nosotros, obviamente con la gimnasia del investigador, del analista, van a ir surgiendo. Eh, hay otros también, hay otros tips que nos van a servir como para tener una idea y como para saber usar e interpretar estas herramientas que vamos a aprender. Primero, o sea, siempre hay que fijarse en un contexto. También es necesario evaluar su evolución, de un año a otro o de varios años. También es interesante ver su evolución. Eh, Siempre hay que analizar los componentes de los ratios o de los indicadores, esto que vamos a ver, ratios o indicadores son algunos nombres que podemos encontrar como sinónimos, ¿sí?, de esto que vamos a ver. El primero que vamos a aprender es es lo que llamamos liquidez corriente. Acá lo están viendo. ¿Me confirma si ven escrito? Sí, se ve, profe. Bueno, liquidez corriente. Gracias. Marco habló Sí, sí, Marco. un poco más simpático, no tan seco, ¿no? No, 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 perdón, mala mía. Está bien, está bien. Bueno, liquidez corriente. ¿A qué llamamos liquidez corriente? La liquidez corriente, como bien dice acá en observaciones, es una medida de cobertura de los pasivos a corto plazo con el activo realizable también a corto plazo, ¿sí? O sea, ¿cómo calculamos la liquidez corriente? Dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. O sea, fíjense ustedes, dividimos el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿sí? Si esa división nos da mayor a 1, está todo bien, porque quiere decir de que los recursos que nosotros tenemos a corto plazo son suficientes para soportar la deuda que nosotros hemos asumido a corto plazo. ¿Se dan una idea? Yo lo que les pido que si tienen alguna duda, me interrumpan nos sacamos la duda ahí en los inmediatos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la liquidez corriente, ¿qué es lo que trata de ver? Trata de ver de qué manera la empresa puede soportar con los recursos que tiene realizables al corto plazo, las obligaciones que tiene comprometidas también a corto plazo. Con lo cual, si ese coeficiente, esa división o esa comparación entre activo corriente sobre el pasivo corriente, obviamente que lo ideal es mayor a 1, lo ideal. No siempre, a ver, no necesariamente tiene que ser siempre mayor a 1. Obviamente que eso es lo ideal, pero cada empresa hay que analizarla, como yo les digo, hay que analizar los componentes de esta comparación, ¿no? De este índice. ¿Cuáles son los componentes? El activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué está constituido este activo corriente? Está constituido todo de efecto. Ustedes, mientras yo les voy hablando, les pido que vayan armándose la idea de lo que vimos en los ejercicios, o sea, qué es lo que era el activo corriente, qué era el pasivo corriente. Lo repasamos rápidamente. Activo corriente, ¿de qué estaba constituido? Cajas, inversiones a corto plazo, dinero en las cuentas corrientes bancarias, mercaderías en depósito, otros créditos que yo tengo para cobrar a corto plazo, cuentas a cobrar en origen de deudas comerciales, o sea, créditos por venta a cobrar al corto plazo. Eso era lo que estaba constituido el activo corriente. ¿Y el pasivo corriente de qué estaba constituido? Y bueno,
Podríamos tener deudas bancarias, deudas comerciales, deudas fiscales a corto plazo, sueldos que tengo que pagar, o sea, remuneraciones y cargas sociales, y alguna otra deuda que se presente fiscal, por ejemplo, a corto plazo. O sea, lo que yo tengo de activos corrientes me tiene que alcanzar para pagar esas deudas de pasivo corriente. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Hay algunas cuentas que hay algunas situaciones, yo le decía, miremos los componentes a ver de qué están constituidos. Y vamos a un ejemplo. Vamos a suponer, bueno, en este caso de este ejemplo de la zapatería que hablamos recién. La zapatería tiene un componente de moda que es muy importante. Y obviamente si dentro de los activos corrientes hay mucho inventario, habría que ver si ese inventario no está fuera de moda o está actualizado en cuanto a la posibilidad de venta, ¿no? Si yo tengo mucho calzado que no lo he podido vender, ¿por qué? Porque está fuera de moda, ya no se usa más, ¿eh? Y yo los tengo en el balance como que los tengo, y es cierto que los tengo, pero con difícil transformación de plata, en efectivo, y voy a estar complicado si del otro lado, o sea, si del lado de los pasivos corrientes tengo deudas bancarias únicamente, ¿ah? O sea, fíjense ahí cómo aunque un valor real me dé mayor que uno, ese valor real es medio mentiroso, ¿no? Hay que tener cuidado respecto de eso. Lo mismo, vamos a suponer que dentro del activo corriente existan deudas con algún cliente que es moroso, por ejemplo. Le vendí mucha plata a un distribuidor, yo como fabricante de calzado, le vendí muchos pares de zapatos a un distribuidor minorista que en definitiva quebró. Si bien el derecho a cobro va a estar registrado ahí en el activo corriente, en realidad no sé si lo voy a cobrar tanto en el corto plazo. Es muy probable que eso se demore, que entre en juicio, y es una plata que yo contaba, o que supuestamente el índice, ese índice corriente me daba mayor a uno porque tenía mucha plata para cobrar y que con esa plata iba a cancelar las deudas bancarias a corto plazo, pero sin embargo me doy con la mala noticia de que esta persona quebró o se fue, está en concurso y no le puedo cobrar, por lo menos de forma inmediata. Entonces, ese uno que me da a mí, yo no puedo decir así alegremente, la empresa está en una posición financiera de liquidez corriente fantástica, porque en realidad no lo es. ¿Sí? Y por otro lado, un ejemplo al contrario, o sea, vamos a suponer que en algunos casos me dé por debajo de la unidad, o sea, me dé, por ejemplo, 0,80, 0,70, dependerá también la actividad. Se me ocurre una actividad que normalmente trabaja con esos indicadores, porque, como por ejemplo los transportes automotor de pasajeros. El transporte automotor y sobre todo el transporte automotor urbano, donde el cobro de ese pasaje prácticamente lo realiza el contado. Y muchas veces sus compras, combustible, bueno, combustible no tanto, pero sí, por ejemplo, cubiertas, pago de sueldo a choferes y demás, lo hace a 30 días. Con lo cual, fíjense, ellos cobran al contado sus ventas y en muchos casos tienen insumos que los pagan a los 30 días o sueldo a los 30 días. Con lo cual tienen ahí un plazo como para determinar de que no necesariamente tienen que tener un indicador mayor a uno, ¿no? Entonces, eso espero que les quede claro y si hay alguna pregunta, me la hacen. Yo continúo explicando los indicadores. Pasamos a lo que es liquidez seca. Bueno,
en este caso, lo que pretende este índice es precisamente dilucidar, digamos, de qué manera los bienes de cambio, en este caso, afectan el índice de liquidez corriente. Fíjense que la forma de cálculo es el activo corriente menos los bienes de cambio sobre el pasivo corriente. Esa es la fórmula de cambio. A ver, vuelvo a repetir. Matemáticamente esto es muy fácil calcularlo porque son cálculos muy sencillos. Lo que pasa es que no tenemos que equivocarnos. A ver, vamos a suponer que dentro del activo corriente las cuentas a cobrar a corto plazo las pongamos a largo plazo. ¿Sí? Nos vamos a equivocar. O sea, la conclusión a la que vamos a llegar en el caso de ese índice de liquidez corriente va a ser errada porque nos equivocamos al clasificar la cuenta. Entonces, ¿es importante tener cuidado al momento de clasificar la cuenta? Y sí, es muy importante. Porque si ponemos un bien de uso, que es un activo eminentemente no corriente, y nos equivocamos y lo ponemos como corriente, y obviamente me va a dar re mal el índice. Entonces voy a llegar a conclusiones realmente equivocadas. Voy a decir, la situación financiera de esta empresa es fantástica, cuando yo me equivoqué y puse mal una cuenta. ¿Se entiende? Entonces voy a llegar a conclusiones realmente erradas y voy a errar más que nada en decisiones que después me van a costar mucho dinero y sobre todo para una empresa, una pequeña y mediana empresa. Entonces, volviendo al tema de liquidez seca, acá lo que se pretende es dejar de lado, filtrar, digamos, esa información que me puede dar la liquidez corriente errada, en el caso del ejemplo de la fábrica de calzado de la moda, ¿no? El efecto moda en este índice. Bueno, acá en la liquidez seca pretende un poco separar la paja del trigo, ¿no? Pretende decir, bueno, a ver, está bien, tenemos muchos bienes de cambio, ¿qué es lo que en definitiva, cuál es la plata que yo en definitiva tengo? ¿Sí? Lo mismo puedo hacer si resto viene de cambio y cuentas a cobrar, o sea, ahí me va a aparecer realmente cuánto es el efectivo que tengo y cuánto es lo que tengo que pagar con ese efectivo. Y a partir de ahí también tengo que sacar conclusiones. A ver, acá no hay una cifra, digamos, un valor ideal. Yo les puse acá esta columna de valor ideal como para tener ciertamente algún parámetro, pero no necesariamente tiene que ser un parámetro, digamos, le da 1,01 y ustedes me ponen, esta empresa tiene una situación financiera espectacular porque tiene con su activo corriente cubre el pasivo corriente. No, a ver, midemos un poco de qué están compuestos el activo corriente y el pasivo corriente como para recién decir, bueno, esta empresa financieramente está bien, ¿no? Es muy importante eso. Seguimos con capital de trabajo. Fíjense, aparecería acá en principio como lo mismo que la liquidez corriente, porque es activo corriente menos pasivo corriente, pero en definitiva es radicalmente distinta. En el caso de la liquidez corriente yo tengo una relación, en cambio acá yo calculo un monto, a ver, está bien, es más que me da 1,50 la relación de liquidez corriente, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es el monto que a mí yo tengo? También se denomina capital de maniobra este capital de trabajo, porque es más o menos, a ver, ¿con qué margen yo estoy trabajando financieramente? ¿Tengo algún margen como para yo tener una seguridad de que todas mis obligaciones a corto plazo lo voy a poder pagar? ¿O estoy muy apretado? O sea, peso por peso, o sea, un peso de liquidez de activos corrientes por un peso de pasivo corriente.
¿Estoy tan ajustado o tengo un margen como para yo tener una cierta tranquilidad a corto plazo de decir, bueno, a ver, es importante ese restito que me queda, ¿no? En el bolsillo. A ver, un ejemplo numérico fácil. Tengo activos corrientes por 1 millón de pesos y pasivos corrientes por 999.999 pesos. Evidentemente que esa cifra me va a dar mayor que 1, ¿sí? Pero, ¿cuánto es el capital de trabajo que yo tengo? 1 peso. Y si uno va en el volumen de 1.999.999, en un volumen así, 1 peso no es absolutamente nada. Entonces, la conclusión a la que uno puede llegar es que si bien alcanza, no me sobra nada, estoy recontraajustado, cualquier cosa que puede llegar a pasar me va a costar, voy a tener que salir a pedir prestado, porque evidentemente que eso no me da seguridad al corto plazo como para yo decir, tengo el suficiente resto como para poder asumir los compromisos que yo tengo y llegado el caso, si tengo que comprometerme un poquito más a corto plazo, a ver, ¿tengo margen para hacerlo o no tengo margen para hacerlo? Esa es una pregunta que a mí me va a permitir determinar este indicador que es el capital de trabajo, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Falta 2 minutitos y se corta esta reunión y obviamente que nos volvemos a conectar. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Acá, a partir de acá, ¿no es cierto? Estos 3 indicadores son realmente importantes. Pero ¿de qué dependerá también esos indicadores? Porque, a ver, uno al principio del año hablaba del ciclo financiero de una empresa, ¿no? ¿Y a qué llamábamos ciclo financiero de una empresa? Y bueno, el ciclo financiero de una empresa estaba determinado por los plazos, ¿no es cierto?, que yo tenía. Es decir, desde que el dinero se transforma en mercadería, esa mercadería la vendo, esa mercadería la espero, esa venta espero cobrarla, esa venta la compro, la cobro y recién me hago del dinero. O sea, el ciclo financiero de la empresa es partiendo del peso que yo invertí, se vuelve a transformar en peso. Con lo cual, hay básicamente 3 variables que a mí me van a influir dentro de lo que es la liquidez corriente, el capital de trabajo y obviamente la liquidez seca. Y esas 3 variables están dadas por cuánto tiempo se demora una mercadería desde que entró al inventario, el almacén, hasta que se fue del almacén. ¿Cuánto tiempo yo me demoro en cobrar mis cuentas a mis clientes? O sea, ¿cuánto tiempo yo me demoro de que esos créditos por venta los puedas cobrar? Y por último, ¿cuánto tiempo yo me voy a demorar en pagar mis deudas? O sea, de pagarle a mis proveedores, ¿no? Entonces, hay 3 variables que a mí me van a marcar la suficiencia o no de esa liquidez corriente o de ese capital de trabajo. Ahí están, vuelvo a repetir, los plazos que se demora, o el tiempo que se demora la mercadería en el almacén, el plazo del